Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Contentos? Qué bueno que vinieron hoy. Qué bueno que vinieron hoy. Dios tiene algo para cada uno de nosotros. La semana pasada comenzamos una serie llamada Los atributos de Dios. Y vamos a ver algunos de los atributos de Dios en las próximas semanas. Y es importante conocerlos porque si tú no conoces la persona de Dios y lo que puede hacer en tu vida, lo que quiere hacer en tu vida, es muy probable que no avances con la velocidad que Dios quisiera que tú avanzaras. Entonces, vamos a estar hablando de atributos de Dios, de la forma de ser de Dios, de sus características y su personalidad, para que entendamos con quién nos estamos relacionando. Y hoy vamos a hablar de lo que es la compasión. Compasión. Saqué por ahí una definición de qué significa compasión y dice que la compasión cristiana es la acción y el efecto de compadecerse por las miserias y por aquellos que las sufren. Conlleva a la amabilidad y asistencia a los más necesitados. Y quiero que entendamos algo. No es solo una situación emocional de saber que alguien está mal y decir, qué triste, esta persona está pasando por tal o cual situación. Sino empieza por una situación emocional, pero conlleva a una acción, a tomar una acción con relación a la situación de las personas que te rodean. Implica una empatía. La empatía, entiéndase como estar en los zapatos de la otra persona, es decir, entender cómo se siente el otro si es que tú estuvieras ahí, y la generosidad para acercarte y ayudarte y hacer lo que puedas hacer por una persona. Y Jesús es eso. Jesús nunca fue ajeno a las necesidades de la gente. Jesús no fue desinteresado a la problemática de la gente, sino muy al contrario. Dice la Biblia que era un hombre que desbordaba en compasión. Y quiero llevarlos a una escena que está en el libro de Mateo, capítulo 14, del versículo 1 al 14 vamos a leer. Y vamos entendiendo por qué Jesús era compasivo y hasta qué nivel era compasivo. Dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, se enteró de lo que decían de Jesús. Y comentó a sus sirvientes, ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. En efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y lo había metido a la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Juan venía diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con ella. Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Durante la fiesta del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella pidiera. Presionada por su madre, la joven dijo, quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Aquí vamos a hacer un alto. Herodes, que era el tetrarca, gobernador por parte de los romanos, de entre otras regiones de donde estaba Jesús y muchas otras partes. Este hombre fue y se casó
con una mujer que había sido esposa de su hermano. Y Juan el Bautista iba y directamente le decía: no te es lícito, no es correcto lo que estás haciendo. Y Juan se volvió muy incómodo, no solo para Herodes, sino para la mujer con la que se había casado. Y ambos le traían un recelo a Juan. Y baila en el cumpleaños de Herodes la hija de esta mujer. Y Herodes, bien contento, le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder. Y ella, presionada por la mamá, va y le dice que te entreguen la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Ya lo tenían preso. Y Herodes, presionado, no tuvo de otra. Versículo siguiente: el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, pues dio las órdenes necesarias y manda decapitar a Juan el Bautista. Ahora, entendamos algo. Entre Juan el Bautista y Jesús había una relación familiar. ¿Por qué? Recordemos que el ángel de Dios va y se le aparece primero a la madre de Juan el Bautista y le dice: Dios te va a dar un hijo. Y la mujer queda embarazada, era llamada la estéril, y queda embarazada la madre de Juan el Bautista. Y a los 6 meses el mismo ángel va y habla con María. Y le dice: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, tendrás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y lo que hace María después de recibir la noticia, dice que va y busca a su parienta Elizabeth, madre de Juan el Bautista. Entonces había una relación de parentesco entre ellos. No lo dice exactamente la Biblia cómo era, pero por las edades podemos suponer que Elizabeth era una especie de tía de María, lo que hace suponer que Juan el Bautista muy probablemente fue tío de Jesús, pero eran prácticamente de la misma edad, se llevaban 6 meses. Y por la cercanía que existía, es de suponerse que crecieron siendo casi de la misma edad. ¿Cuántos de ustedes tienen un primo muy cercano o un familiar muy cercano? Y suele ser el que con el que converges con la edad, ¿verdad? O somos casi de la misma edad. Eso ocurrió con Jesús y Juan el Bautista. Ahora, esto fue más allá, porque Juan el Bautista vino y anunció el ministerio de Jesús. Él vino a preparar el camino porque el reino de los cielos se había acercado. Él viene a preparar el camino, los corazones de la gente, porque Jesús iba a venir. De hecho, él bautiza a Jesús en el río Jordán. Y había una relación entrañable entre ellos. Eran cercanos. Siguiente versículo. Dice: así que decapitaron a Juan en la prisión y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a la mamá. Después los discípulos de Juan llegaron a buscar el cuerpo, lo enterraron y luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado. ¿Para qué? Para estar a solas. ¿Alguien ha perdido algún familiar cercano? ¿Doloroso? ¿No buscas estar a solas? Les voy a decir por qué. Jesús, en lo natural, como hombre, estaba viviendo un duelo. Le habían matado a un familiar cercano a él. Las muertes más impactantes y dolorosas
son aquellas de gente joven que muere inesperadamente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso fue lo que le pasó a Jesús. Y Jesús busca estar a solas. Estaba viviendo un duelo. Estaba viviendo un duelo. Estaba digiriendo la pérdida de un familiar cercano, como nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Pero dice la Biblia en los siguientes versículos que mucha gente fue y siguió a Jesús. Lo siguieron. Jesús, al bajarse de la barca, ve que hay un montón de gente, de una gran multitud de muchos lados. Y vean lo que dice el versículo 14. Cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran multitud. ¿Y qué tuvo? Compasión de ellos. ¿Y sanó a quién? A los enfermos. ¿Por qué esta escena es importante que la entendamos? Jesús tuvo que olvidarse de su dolor, de su tristeza, de sus circunstancias, y por compasión fue y atendió a la multitud que lo estaba siguiendo. Pero quiero que veas algo, tuvo que dejar de pensar en él y pensar en la gente. Se alejó de su sentimiento difícil, pesado, doloroso, y fue y oró y sanó a los enfermos. Eso, amados, es tener compasión. Es olvidarte de ti y pensar en las circunstancias de los demás como más importantes, sin contar cómo te encuentres tú. Y de una vez se los digo, si algún día Dios te llama a servir y no sirves con compasión, no vas a poder servir. Muchas ocasiones tienes que olvidarte de ti y pensar en las necesidades de la gente. Dice la Biblia que Jesús tenía compasión de la gente porque andaban como ovejas sin pastor. Y era la realidad. El ambiente espiritual que se vivía en tiempos de Jesús era uno de los peores ambientes en el judaísmo. No sé si me explico. No había una verdadera necesidad de estar pegados a Dios, y más siendo dominados por los romanos. ¿Sí? Lo dice ese versículo que estamos viendo ahí, que es 9:36. Dice: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Jesús entendió que lo primero era la gente. Hay otra escena cuando van y caminan muchísimo y están muy cansados y tienen hambre. Los discípulos se van a buscar comida y Jesús se queda en un lugar y llega una mujer a sacar agua. ¿Alguien se acuerda de esa escena? Cuando la mujer samaritana va a sacar agua y Jesús va y habla con ella y la bendice, la ministra. Y les dicen los discípulos, ya que regresaron: ¿por qué hablaste con esta mujer? ¿Que no tienes hambre? Y Jesús les dice: mi alimento es hacer que la voluntad de mi Padre. Por encima de sus necesidades naturales estaba su compasión por la gente. Jesús tuvo compasión por la mujer samaritana. Una mujer que había estado viviendo con 5 hombres y vivía con otro y ninguno era su esposo. Era una mujer que estaba buscando amor hasta que encuentra a Jesús. Pero Jesús tuvo que olvidarse de que no había comido. Hay un dicho que me cae muy gordo, antibíblico. Hay gente que dice: primero está comer que ser cristiano. No es cierto. Eso es diabólico y no es bíblico. Primero está compadecerse. Y si se puede, luego comes. ¿Les gustó el cambio? Esa es la realidad. Eso es lo que Jesús nos enseña.
Y quiero que entiendan algo. Dice la Biblia que Jesús nos revela el corazón del Padre. Si tú quieres saber cómo es el Padre, tienes que conocer a Jesús, porque Él es quien nos revela el corazón del Padre. Y entendámoslo muy bien. Dios tiene una compasión desbordante e inagotable por cada uno de nosotros. Esto es bien importante entenderlo, muy importante entenderlo. Quiero hacer un paréntesis. ¿Cuántos hombres hay aquí? Vamos a arrancar el 7 de septiembre, estudios bíblicos, conexión de hombres, y el estudio se va a llamar Hombres conforme al corazón de Dios. Así se llama, va a ser un estudio de varias semanas y puede ser presencial o por Zoom. Vamos a tener las dos opciones, ya te las estaremos informando. Pero en este estudio que estoy terminando de leerlo, de prepararlo, vemos cómo Dios se expresa, la Biblia se expresa de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y es difícil entenderlo y digerirlo porque David fue un hombre que cometió muchos errores. Fue un hombre que derramó mucha sangre. Fue un hombre que fue adúltero y asesino. Tuvo muchas mujeres. Su familia era un desastre. Pero aún así la Biblia se refiere, hablando de él, como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David sabía y entendía perfectamente lo que era la actitud compasiva de parte de Dios. Vamos al Salmo 51:1, por favor. Este salmo lo escribe David después de que cometió adulterio. Y vean lo que dice. Para el director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo después de que cometió adulterio con Betsabé. Y el Salmo dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha ¿de qué? De mis pecados. David sabía que uno de los atributos importantísimos de Dios es su compasión. Y fíjense cómo habla ahí: debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Y esto que nos dice aquí es bien importante entenderlo. Porque muchas veces nos sentimos injustos delante de Dios porque hemos cometido errores. ¿Alguien aquí se ha equivocado después de conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador? Levante la mano. Y si no la levantas, te damos pamba. Dios sabe que seguimos viviendo en este cuerpo y que seguramente vamos a tropezar en nuestro caminar con Él, pero su compasión y su inagotable amor está para empoderarnos y cambiar nuestras vidas, no para darnos licencia de hacer lo que queramos. ¿Quedó claro eso? No para darte licencia a hacer lo que quieras, sino para que entiendas que su amor por ti es tan grande y su compasión es tan enorme que está dispuesto a ayudarte a que cambies y dejes lo que te aparta de Él. Porque Dios nos quiere unidos a su corazón y que aprendamos a amarle. Mucha gente a veces se frustra porque dice: ya conocí a Jesús, pero he cometido estos errores.
Echa mano de la compasión que Dios tiene por ti y sigue adelante. Sigue adelante. Si te equivocas, sigue adelante. Dios está contigo. Y su amor es inagotable. ¿Qué significa inagotable? Siempre va a haber. Siempre. Siempre. No te quedes atrás. No te quedes atorado. Entiende que tienes un Dios que entiende tu vida. David se sentía verdaderamente mal. Natán lo acababa de confrontar. El profeta le estaba diciendo, mira, Dios sabe perfectamente lo que hiciste, y se lo dice directo y en su cara. Y David se siente muy mal. Llega a decir, maldito el día en que nací. ¿Por qué existo? No levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido muy mal después de haber conocido a Jesús porque cometimos un error? Levanta tu mano. Todos somos así. Pero si no entendemos ese nivel de amor y de compasión que Dios tiene por nosotros, nos podemos perder. Nos podemos desviar. Nos podemos frustrar, nos podemos deprimir y sentir, ya estoy desechado. Dios no desecha a nadie. Dios no desecha a nadie. Dios sigue afanosamente buscando una respuesta de amor en tu corazón para unir tu corazón con el de Él. Eso es ser compasivo. Ser compasivo no solamente es sentirme mal por lo mal que está una persona, sino hacer algo por aliviar sus problemas. Es tomar una acción. Si tú ves a alguien batallando económicamente, llévale despensa. ¿Alguna vez has estado mal económicamente, pero mal? Levanta tu mano. ¿O soy el único? ¿Cómo te sentiste cuando alguien llegó y te bendijo? ¿No viste la mano de Dios? ¿No viste el corazón mismo de Dios bendecir tu vida? Yo sí. Y dice la Biblia, en la famosa regla de oro, que hagamos por los demás lo que nos gustaría que en algún momento los demás hicieran por nosotros. Cuán dulce es ver la mano de Dios a través de otros hermanos que van y te dicen, aquí tienes, esto te puedo dar, esto te lo puedo dar, yo te lo puedo dar. Recuerdo hace muchos años, híjole, sí son un chorro. Estaba yo estudiando, era un estudiante y estaba en un verano y yo no trabajé ese verano, yo trabajaba y estudiaba, pero en ese verano solo tomé 2 clases para poder acabar antes la carrera, que era de 4 y yo la hice en 3.5. Locuras. Pero tenía yo mis recursos económicos para poder aguantar, no sé si me explico, y ya que empezar el siguiente semestre, empezar a trabajar y seguir viviendo. Yo tenía mis ahorros para poder subsistir, pero vivía con un compañero que tuvo a bien gastárselo y me dijo, no te preocupes, yo sí estoy trabajando, me pagan el lunes, préstame tanto dinero. Y le dije, es todo lo último que tengo, no te preocupes, te lo pago el lunes. Y era de mucha confianza. ¿Qué creen que pasó el lunes? No le pagaron. Y me quedé chiflando en la loma y me dijo, no te preocupes, mañana me lo van a dar. Entonces yo dije, bueno, pues un día sin comer, pues la figura lo agradece, ¿no? ¿Sí me explico? Dije, no hay problema. Para no hacerles el cuento largo,
Ya era jueves y no salía el cheque por algún motivo. O sea, yo ya tenía 4 días sin comer. Tomaba agua y sentía como si estuviera cayendo agua a un tinaco vacío. No sé si me explico, que sientes que está cayendo el agua. Me dio tanta hambre que dije, voy a ir a la tienda. Y el señor de la tienda me conocía muy bien. Yo tenía años viviendo ahí. Dije, voy a armar aquí un teatrito, pero ahorita como algo, porque yo ya tenía mucha hambre. Y llegué y me acuerdo muy bien que agarré unos triquitraques. Para los que no saben, son unas galletas. Sin vergüenza, pero no con mucho. Y dije, voy a llegar, lo voy a abrir, me voy a meter la mano a la bolsa y a decirle, ay, se me olvidó el dinero. Luego se lo traigo, no sé si me explico. Y yo dije, el Señor me va a decir adelante, porque me llevaba muy bien con Él. Pues llegué, típica estrategia, agarro los triquitaques, los abro y dije, pues aquí va el rollo, ¿verdad? Y empiezo a buscarme el dinero. ¿Y qué creen? Había un hombre que tenía problema de sus facultades mentales llamado Poncho. Este Poncho, cada que tú entrabas al súper, él te abría la puerta, y siempre que salías cargado de cosas del súper, él te abría la puerta y le daban una propina. ¿Sí? Muchas veces lo llegué a ayudar, incluso una vez le di ropa. Yo comenzaba a caminar con el Señor. ¿Y qué hubo, Poncho? Y Poncho, y Poncho, y siempre lo saludaba. Y yo apenas iba a hacer mi show de que no traía dinero. Poncho se da cuenta que me empiezo a esculcar, se da cuenta que no traigo dinero. ¿Y qué creen que hizo Poncho? Sacó todo su dinero de sus propinas y me dice, ten, paga. Y era mucho dinero. Yo pensé, hubiera agarrado unos submarinos. Pero me sentí tan raro, que agarro y le pago los triquitaques y él me dice, agarra más. Pues me compré un juguito de naranja. Le dije, gracias, Poncho. Yo salí llorando de ahí. Pero eran mis primeros años caminando con el Señor. Y me di cuenta de algo. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Y créanme, en ese entonces a mí me quedaba claro que había 2 testamentos en la Biblia. Fuera de eso no sabía mucho. Pero me sentí tan bien que no tuve que mentir. ¿Sí me están oyendo? Y pude entender cómo Dios puede usar a cualquier persona para bendecir a otra. Cada vez que yo veía a Poncho, yo fui mucho más generoso con él. Y después me decía, no hablaba bien, pero me decía, si tienes camisas me das. Pero quise contarte esto porque Dios usa gente para mostrarnos su compasión. Su compasión. Eso marcó mi vida. Y a partir de ese entonces, muchos milagros han pasado en nuestras vidas. Porque la compasión de Dios siempre está con nosotros. Y siempre hemos comido. Siempre ha habido para comer. Siempre ha habido un techo donde vivir. ¿Okay? Pero déjame mostrarte. Vamos a seguir leyendo ese versículo. Quiero que lo leas. 51:1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra, ¿qué dice? La mancha, ¿de qué?
de mis pecados. Quiero subrayar eso. Dios no solo te perdona, borra la mancha de tus pecados. Dice Dios, tendré compasión de ustedes, echaré sus pecados al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. O sea, no solo te perdona, decide olvidar tus errores y los míos. Eso es compasión. ¿Saben ustedes por qué Jesús es nuestro Salvador? Por la desbordante compasión del corazón del Padre. Dice la Biblia que Jesús se despojó a sí mismo, vino y se hizo siervo. Y se convirtió en el Cordero de Dios para que tú y yo pudiésemos tener una oportunidad de ser salvos. Esa es la prueba más grande de compasión de Dios hacia nosotros. Y lo que más me impacta es que Jesús hoy día sigue sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No solo fue a la cruz, no solo decidió amarnos, no solo nos sustenta, no solo nos ama, está al pie del cañón diciendo: Dios, que mi justicia sea vista en la vida de esta persona. Que esta persona sea vista delante de ti como si fuese yo mismo, Señor. Eso es interceder. Y Dios nos ve a ti y a mí como si viera a Jesús mismo. ¿Sabías eso? Eso dice el libro de Romanos. Y dice el libro de Hebreos que podemos entrar delante de la presencia de Dios sin ningún sentimiento de culpa, porque la justicia de aquel que nos amó mora en nosotros, y así es como el Padre nos ve. Limpios y justos. ¿Por qué? Borró nuestra mancha. Eliminó nuestros pecados por la actitud del carácter de Dios de ser compasivo con nosotros. Entonces es una característica muy importante, que si no la entiendes, amado, créemelo, no vas a cambiar. David cometió errores, sí, cometió muchos, pero velo al final de su vida y ve cómo su corazón cambió y se alineó al corazón de Dios. Por eso la Biblia dice de él que era un hombre conforme al corazón de Dios. Leí un libro acerca de un hombre llamado John Newton. John Newton, él mismo escribe de sí mismo que era un hombre verdaderamente malo. Era malévolo, con ganas. Pero un día conoció a Jesús. Un día tuvo un encuentro con el Señor. Y este hombre, llamado John Newton, escribió tal vez el himno cristiano más conocido a nivel mundial. Amazing Grace. Su gracia. Increíble. Este hombre pudo escribir ese himno por lo que Dios había hecho en él. El entender que él era perdonado, sabiendo cómo era, lo llevó a rendir su vida a Jesús y a tener un cambio radicalísimo en su vida. Si ese cambio no se da en nosotros, amado, no has entendido la inagotable compasión de Dios por nosotros. No lo has entendido. Eso es lo que nos cambia. No tus logros, no portarte bien, es que decides amarlo porque entiendes lo que Él ha hecho por ti. Y entender que Dios nunca nos desecha. Déjenme llevarlos a Lucas 15:20.
quiero llevarlos a esta escena. Estamos hablando del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Que pidió la parte de los bienes que le correspondía de su herencia. Papá no se había muerto y ya estaba pidiendo la herencia. Y fue y malgastó todos sus bienes. Los desperdició todos. Llevó una vida desenfrenada. Se equivocó. Erró. Pero un día dice la Biblia que vuelve en sí y regresa a su casa. Y este versículo nos retrata lo que ocurre cuando el hijo regresa. Vean lo que dice ahí. Entonces regresó a la casa ¿de quién? De su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. ¿Cómo lo recibe el padre? Lleno de amor. ¿Y de qué? Y de compasión. ¿Le iba a reclamar al hijo? No. El padre tenía una necesidad impresionante de amarlo y estrecharlo. Esa misma necesidad tiene Dios contigo y cada uno de nosotros en esta tarde. Dios quiere abrazarte, amarte a pesar de tus errores. Pero este versículo nos retrata claramente que el corazón del Padre estaba lleno de amor y de compasión. Y hubo una acción. ¿Cuál fue la acción del Padre? Corre hacia el Hijo. Corre hacia el Hijo. No espera que llegue. Él corre hacia el Hijo. Porque nuestro Dios no solo nos ama, sino que está dispuesto a hacer lo que sea necesario por demostrarnos su grandísimo amor que tiene por nosotros. Dice que corrió hacia su hijo, lo abrazó y ¿qué? Y lo besó. ¿Cuántos saben que una expresión de un beso de este tipo es decirle a la persona: te acepto como eres? ¿Sí me están entendiendo todos? El beso, hay una emoción en el padre por abrazarlo, pero el beso le está diciendo: hijo mío, hijo mío, sin importar los errores o las tonterías que hiciste antes. Eso es el corazón del Padre. Un corazón compasivo. Dice la Biblia que su compasión, ¿pueden ponerme Salmos 106, 44? Aún así, dice ahí, Él sintió compasión. ¿Por qué? Por la angustia de ellos, y escuchó ¿qué? Sus clamores. ¿Cuántos se han sentido solos cuando estás en angustia? Cuando estás mal, que estás angustiado, que estás tronado. ¿Cuántos se han sentido solos? No te dejes engañar. Nunca vas a estar solos, porque el corazón de tu Padre va a sentir compasión por ti, por tu angustia, por tu tristeza, por tu dolor, y va a escuchar tus clamores. Se vale decirle a Dios cómo te sientes. Dios lo va a escuchar. Pero vean el Salmo 86, 15. Pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. ¿Y de qué más? De felicidad. Lleno de amor inagotable. Nuestro Padre tiene un corazón que desborda de compasión por nosotros. Va mucho más allá de lo que te puedes imaginar.
solo recordemos algo. Dios también nos llama a ser compasivos a nosotros. Una vez que participas de su corazón, tu corazón se vuelve compasivo y piensas en las necesidades de otros antes que en las tuyas. Eres movido a la acción y haces algo. Cuando lo haces, amado, entonces puedes decir: yo ya tengo un corazón como el de mi Padre. Yo siento lo mismo que Él. Primero es la gente y sus necesidades, sus tristezas, sus dolores, sus carencias, sus miserias son antes que yo. ¿Cuántos quieren orar esta tarde? ¿Cuántos quieren sentir ese abrazo y ese beso de Dios? ¿Cuántos lo necesitan esta tarde? Ponte de pie y vamos a orar. Ponte de pie y vamos a orar. Dile: Señor, hoy entiendo que tu corazón es plenamente compasivo hacia mí. Que no importa cuáles hayan sido mis errores, tú me amas, tú me aceptas, porque tu fidelidad es para siempre. Porque mis tristezas te preocupan, mis angustias te preocupan y eres movido a la acción. Tu palabra dice que Jesús era movido por compasión. Si tú necesitas hoy un abrazo de Dios, un beso de Dios, levanta tus brazos al cielo y dile: Dios, yo lo necesito hoy. Yo necesito sentirme amado por ti, aceptado por ti, Señor. Y yo sé que tú vas a obrar a mi favor, porque tú eres un Dios que es movido a la acción y vas a hacer algo por mí y por mi descendencia, por mi familia. Lo recibo en el nombre de Jesús. Lo creo y lo recibo. Lo hago mío en esta tarde. Y declaro que mi Dios y mi Padre me ama. Siento su abrazo y siento su beso en esta tarde. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén.